Entonces, como te decía, en primer lugar debemos saber que todas las computadoras están construidas para ejecutar instrucciones escritas en lo que se denomina lenguaje máquina. Por ejemplo, cuando tú ves programación en PHP, por ejemplo, pues aquí la ves toda muy bonita con instrucciones en inglés. Por ejemplo, pues acá fíjate, tenemos instrucciones en inglés, pues todos los lenguajes de programación pues están en inglés. Entonces tú cuando ves esto, pues todo esto pues lo ves en sentencias en inglés. Por ejemplo, en JavaScript, pues también ves el código, ahora sí que con instrucciones en inglés. Pero todo eso detrás de las escenas se reduce a lo que se conoce como lenguaje máquina. En el lenguaje de máquina, todo se expresa en términos del sistema numérico binario. Por ejemplo, una aplicación en C. Una aplicación en C, pues tú la vas a ver pues con instrucciones. Ahorita que veamos, ya cuando veamos la programación en C, pues vas a verlo con instrucciones de inglés, pero detrás de las escenas se va a compilar o se va a transformar a un lenguaje máquina. Entonces en el lenguaje de máquina todo se expresa en términos del sistema numérico binario, ceros y unos. Fíjate, tú ya das binarios. Entonces pues todo esto, el lenguaje máquina, detrás de las escenas se reduce a ceros y unos. La máquina simplemente entiende ceros y unos, él no entiende, por ejemplo, un for, un while, sino que él simplemente entiende el lenguaje máquina, que se reduce a ceros y unos, el sistema numérico binario. Cuando ves programación, como te digo, pues todo eso detrás de las escenas se reduce a ceros y unos. La PC no sabe nada del lenguaje humano, ni instrucciones en inglés. Eso para que lo consideres. Entonces, cada ordenador tiene, fíjate, vamos a ponerle aquí Machine Language. Machine Language. Mi inglés es muy malo. Entonces, pues fíjate, el lenguaje ensamblador también es muy dificilillo, ya ese ya es otro show. De hecho, a mí se me complicó mucho en la universidad. Entonces, pues fíjate, un lenguaje de... esta imagen me viene bien. Un lenguaje de alto nivel, pues es por ejemplo C, como lo vamos a ver ahorita, y Java. Y pues un lenguaje de más bajo nivel, o que está más abajo, es por ejemplo el lenguaje ensamblador. Y toda más abajo está el lenguaje máquina, que se reduce a ceros y unos. Entonces, entre más bajo esté tu nivel, fíjate, vamos a ponerle High Level Language versus Low Level versus Low Level Language. Mira, entre más bajo esté tu código, que es ya lo más máximo, pues nadie programa en código máquina. Es muy raro que alguien programe en código máquina, pues necesitaría estar un poco, pues ahora sí que un poco medio perdidón, o sea, o a menos que estés haciendo algo completamente avanzado. Y entonces, pues lo más mínimo es que use mínimo al ensamblador. Es lo más bajo que uno se puede bajar en la programación, el ensamblador. Entonces, en el nivel medio está C, C++. Luego, más arriba está Java, ya más arribita, y luego está Python. Por eso se dice que Python es muy fácil de aprender, porque pues aquí no existe el punto y coma, no existen las llaves, etcétera. Por eso a mí nunca me gusta decir que Python, pero pues habrá cuestiones a gustos. Todo esto aquí en programación es de cuestiones de gusto y de necesidades. Por eso muchos no me gusta que les enseñen a programar en Python, porque los hace pues muy flojos, no los hace que se complique un poquito. Entonces, si nosotros usamos un lenguaje medio, que no esté ni muy abajo ni muy arriba, por ejemplo C y C++, pues se conoce un lenguaje de los más abajos, un nivel más arriba de ensamblador, pero tampoco está tan difícil. Ya ensamblador, ese sí está más difícil, porque ahí no existen ciclos ni nada, tú te tienes que aventar los ciclos. Por ejemplo, en C y en C++, y en esos lenguajes que están un poquito más arriba, pues ya existe el while y el for, pero en ensamblador, pues tú te los tienes que aventar a patín. Entonces, pues el C, se dice que toda la programación, ahora sí que toda la programación comenzó con C y C++.
todos los lenguajes de programación partieron de C y C++, aunque muchos no estén preparados para esta conversación. De C se derivó Java. De Java, pues los demás lenguajes y así. Pero se dice que todo, el papá de todos es C y C++. Pero todas estaban más arriba, pues el C. Entonces el C es el padrote. Entonces, pues eso es lo que es la programación. Entre más programas más abajo, en un nivel más abajo, pues más difícil va a ser tu código. Entonces eso para que lo consideres. Entonces, por muy compleja que parezca una actividad, normalmente, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, aquí un navegador web o ves una aplicación, por ejemplo, como Facebook, pues por muy compleja que veas la funcionalidad, pues normalmente puede descomponerse una aplicación en una serie de pasos sencillos. La capacidad de analizar una aplicación compleja y expresar su solución en términos de informáticos, de instrucciones sencillas, es una de las características de un buen programador. Por ejemplo, tú cuando levantas requerimientos, como te decía, pues tú a lo mejor ves la aplicación bien gigantesca que te piden, por ejemplo, una aplicación para gestionar pendientes en una empresa, pues tú puedes ver muy compleja la aplicación, pero si aplicas la famosa técnica aquí en programación de divide y vencerás, pues a lo mejor ves muy compleja la aplicación, pero si lo vas haciendo de a poquito, pues vas a ver cómo juntando todas las piezas terminas la aplicación completa. Por ejemplo, si haces una aplicación de inventario, pues puedes, por ejemplo, aventarte primero la parte de los usuarios, luego el login, luego la captura de información, luego la conexión a base de datos, luego las interfaces de usuario. Fíjate. Vamos a ponerle graphic y user interface, lo que se conoce como GUI. Esto lo vas a ver muy a menudo aquí en programación. Interfaz de usuario gráfica. Entonces, pues primero te puedes aventar, por ejemplo, la interfaz de usuario, tus vistas como tal, luego pues el login y así. Y entonces si haces la técnica de divide y vencerás, pues al final de cuentas, juntando todas las piezas, puedes ver tu aplicación ya terminada. En cambio, si la ves toda en su conjunto, pues puede que te asustes. Por eso en muchos trabajos, pues por eso cada usuario, cada programador tiene su rol. Unos se dedican para el backend y otro para el frontend. El backend, pues prácticamente a grandes rasgos, se encarga de, ¿cómo se llama? De la conexión a base de datos. Y por ejemplo, el frontend pues se encarga de la parte visual a grandes rasgos. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.